El Ministerio de Educación tomó una decisión que afecta bastante a la educación, ¿no? La decisión de no abrir los cursos en por lo menos 15 escuelas de Rosario y alrededores. Sí, en al menos unas 15 escuelas de Rosario y alrededor está pasando esta situación. Digo que es un claro recorte si esto se efectiviza, ni más ni menos que a la educación. Estamos hablando de vulneración concreta de derechos. Lo que acá dicen las compañeras, ya tienen inscritos 75 alumnos. Estamos hablando de escuelas que crecen, que buscan un lugar para estudiar, las escuelas del barrio, que los jóvenes quieren incorporarse a la educación. Digo porque es el discurso permanente con el que la ministra, el subsecretario de Educación Secundaria, han salido a los medios a hablar con respecto a las oportunidades y a la inclusión. Solucionar esta situación es hablar de oportunidades. Ni siquiera cuando hablamos de cursos de 76 alumnos como este, podríamos estar hablando de 2. Tendríamos que estar hablando de 3 cursos. ¿Se entiende? Es una situación que no puede esperar más. Es una situación que en este límite necesita respuestas concretas. Estamos hablando, si no, de vulnerar la educación de muchos barrios, porque las escuelas están en los barrios, y efectivamente necesitamos respuesta urgente esta semana. ¿Por qué creen que tomó esta decisión el Ministerio? Si la decisión se consuma, es un recorte. Es un recorte concreto al financiamiento de la educación. Un discurso que todo el tiempo está alrededor de la educación, de cómo sostenemos la educación y de cómo avanzamos en educación. Si esto se consuma, es eso, ni más ni menos que un recorte concreto a la educación que va a vulnerar el derecho de los jóvenes de las secundarias. Hoy conocemos el caso de la escuela Carlos Fuentealba, pero me imagino que han obtenido consultas del resto de las escuelas que deben estar en la misma situación. En la misma situación. Hay otras escuelas de zona sur, hay escuelas de zona norte y hay escuelas de las localidades vecinas que se encuentran esperando porque ya han inscrito a los alumnos, porque vienen trabajando la mayoría de ellas con estos alumnos y que no hay ninguna posibilidad de que puedan volver para atrás con esta medida. Por eso estamos exigiéndole al gobierno que lo resuelva, que efectivamente no hay ninguna posibilidad de volver a las aulas, imagínense, con esta condición de pandemia. Ya de por sí los cursos igual van a ser numerosos, pero solucionar este paso que es sumamente importante. Gustavo, sin paritarias y ahora con esta decisión resulta muy complicado, como decía ella, el poder volver a clases. Esto es ajuste. Y esto, si vos decís, esta resolución la toma el Ministerio de Educación, seguramente cualquier ministra sensible no tomaría esta resolución. El problema es que estas resoluciones se están tomando en el Ministerio de Economía, pensando más en los números, en las cuentas y en el ajuste que en los derechos de las adolescentes, en los derechos de los alumnas y alumnos y en el derecho de los profesores. Acá están vulnerando un derecho de educación porque están intentando de que les cierren los números con la lógica de las políticas de ajuste. Por eso no abren la paritaria, por eso no discuten reemplazante. Y otra cosa, no es tiempo de discutir cómo volvemos. Faltan 2 meses, 3 meses para discutir. Así no vamos a volver, está claro. Pero hay que, en una situación de emergencia, todavía estamos esperando las medidas de emergencia que tienen que transitar los próximos 3 meses. En esta medida de emergencia, ¿alguien puede pensar que desde la virtualidad misma se le puede dar clase a 70 alumnos? ¿Alguien puede pensar desde el sentido común que cualquiera profesora o profesora puede abordar ese escenario de aprendizaje en esas situaciones? Realmente vulnera todos los derechos, precariza la educación, precariza las condiciones de trabajo. Los docentes ya no dan más. Y las alumnas y alumnos en esta condición de virtualidad necesitan trabajar sobre grupos mucho más reducidos. La necesidad de trabajar sobre espacios, sobre contenidos y sobre una atención mucho más reducida. Todo se está violentando, no hay paritarias, no se aborda el tema de los reemplazantes. Es discutir las condiciones de trabajo y ahora, como si fuera poco, negarse a crear horas que en situaciones de todo el inicio de los ciclos lectivos deben crearse por el crecimiento de la población y en estos barrios muchísimo más, porque estamos hablando de los barrios y de los sectores más vulnerables. No estamos hablando de sectores medios que podría uno pensar en otros recursos. Me parece que la falta de sensibilidad del gobierno
y las decisiones políticas son totalmente desacertadas, se encuadran en una política de ajuste claramente y se niegan a cualquier tipo de diálogo. Hay un gobierno autoritario que piensa que puede gobernar por control remoto sin tener en cuenta a los sujetos de la educación.